Olam 7, Televisión Internacional, presenta su programa Salud Espiritual, dirigido por el hermano Francisco Rodríguez e invitados. Programa que te ayudará a mantener una buena comunicación con Dios, dominio propio, matrimonios felices e hijos obedientes. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Buenas tardes a todos mis hermanos que están viendo este programa. Tarde de sábado para nosotros, a otros allá en Europa que nos están viendo, ya entregaron el sábado. A mis hermanos que vienen detrás de nosotros, hay algunos que vienen 4 horas atrás, pues ellos están comenzando tal vez en el centro del programa en su iglesia. Bendiciones a todos, que Dios me les guarde, que Dios me les bendiga. A mi hermano Pedro César, un gusto de haberlo visto. Un abrazo, que sigan adelante en su iglesia en La Mojosa, La Conquista. Saludos a nuestro hermano Aurelio, a nuestro hermano Domingo, a Reinaldo y a toda esa gente preciosa de ahí. También a la iglesia de Alhambra, California, esa iglesia hermana que tengo tantos deseos de estar con ustedes nuevamente. Tengo años que fui por allá, pero el Señor sabe, el Señor conoce que por qué no podemos estar juntos. Pero el Señor va a permitir todo esto, que nos vamos a reunir, y si no, nos vamos a reunir en los cielos. Y ese es mi mayor deseo para todos ustedes allá en Alhambra, California, y para todos los hermanos que nos están viendo, sean adventistas o no adventistas. El Señor va a venir a traer una iglesia. Y su iglesia es aquella iglesia que no importa el templo que visites. Eso no es el problema, el templo que visites. El problema es que si no le eres fiel a Dios en su palabra, ahí está el problema. Si usted le es fiel a Dios en su palabra, usted va a recibir al Señor. Si está vivo, el Señor se lo va a llevar. Y si no, pues lastimosamente pues va a quedar ahí. Y si ya se fue a dormir y no murió en Cristo, pues no va a recibir al Señor, porque el Señor va a tocar trompeta, dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero y van a ser alzados a los cielos. Creo que en esto compartimos todos aquellos que nos decimos que somos cristianos. Si somos cristianos, debemos de ser como Cristo, reflejar a Cristo, hasta en pensamientos, hermanos. Y eso es lo difícil para nosotros, los seres humanos. Pero tenemos que confiar en el Señor, y el Señor tiene que hacer la obra en cada ser humano cuando nosotros confiemos en Él. Saludos a todos mis hermanos también que nos miran, que ellos no son de la iglesia adventista, pero ellos nos miran. Un abrazo a mis hermanos católicos, a mis hermanos apostólicos, a mis hermanos testigos de Jehová, que miran este programa y que yo sé que a algunos les gusta. Bendiciones, ¿no? A los hermanos que nos escuchan en la radio local, la 106.9, esa es su radio, allá en Jinotepe, en San Marcos, en Diriamba, en La Conquista, en Santa Teresa, en La Paz, El Rosario, Nandaime, La Isla. Esa es la radio de ustedes, la radio que lleva este mensaje, la radio que usted tiene que estar sintonizando todos los sábados a esta hora. 2 p.m. en Nicaragua, 2 p.m. centro, para todo el mundo que escucha también la radio en línea. Esa radio que se puede escuchar en todas partes. Así que bendiciones para todos, bendiciones para aquellos que nos están viendo, bendiciones para mis hermanitos que quieren escuchar un poco de la palabra de Dios. Acuérdense que este programa, Salud Espiritual, es un segmento del programa Salud y Vida en Abundancia. Salud Espiritual, su programa,
está destinado a que usted consuma alimentos naturales, pero que también conozcamos un poco de la palabra del Señor. Hoy vamos a terminar el segmento que estamos hablando del huevo y vamos a continuar hablando de el queso. De eso vamos a hablar hoy. Del huevo y del queso. ¿Ya? Del huevo y el queso. Quiero hacer una oración, espero que orar por todas aquellas personas que nos piden que oremos y que ustedes, hermanos, oren por esos hermanitos también. Oren por esas personas que nosotros oramos aquí y que nosotros somos simple y sencillamente un canal. Somos también personas que le fallamos al Señor y que el Señor tiene misericordia de nosotros y nos tiene aquí por eso. Seres humanos, todos venimos marcados con ese pecado. Pero tratamos todos los días de estar en comunión íntima con mi Señor y de hacer todos los días, tratar de hacer lo mejor posible para agradar a Dios. A veces me dicen que soy tonto. Yo no soy tonto. Me gusta agradar a Dios. Y el hecho de agradar a Dios a veces lo confunden con que uno es tonto. Y no es eso. Es que si te pones en las manos de Dios, bueno, vas a tener que soportar muchas cosas. Y a veces hasta insultos. Pero el Señor, ¿qué no soportó por cada uno de nosotros? ¿Qué no le dijeron? Lo escupieron, lo golpearon, lo calumniaron. Nosotros a veces nos quedan viendo mal y ya nos enojamos. Hermanos, tenemos que ser diferentes. Tenemos que reflejar a Cristo. Cristo es nuestro guía, Cristo es el que nos ilumina, Cristo es el que hace todo posible que nosotros seamos personas diferentes. Seamos personas diferentes. Tenemos que ser personas diferentes. Un saludo a todos mis hermanos que escuchan esta radio local, aquí cerquita. Saludos a todos ellos. Y saludos a todos aquellos que escuchan la radio internacional, la radio en línea. Si no tiene la radio en línea, usted puede llamar al teléfono en cabina y se lo mandan por WhatsApp el enlace para que usted baje la radio en línea. Vamos a tener palabra de oración, vamos a orarle al Altísimo para que bendiga a todos los que están viendo, los que van a ver este programa. Y a todos los que están detrás de cámara, a nosotros que estamos aquí frente a ustedes y que están escuchando también mi voz a través de la radio, que Dios los bendiga. Vamos a tener palabra de oración. Jehová, Jehová, tú que eres el Dios creador de todos los universos, tú que conoces cada átomo, Señor, cómo funciona, tú que sabes el alfa y el omega, el principio y el fin, tú que conoces todo, mi Señor, a ti te rogamos, te suplicamos, Señor, que tengas misericordia de nosotros. Gracias por darnos la vida, por regalarnos este día, porque sabemos que en este día estamos en comunicación contigo. Sabemos que tú llenas de tu presencia este santo día. Sabemos, mi Señor, que tú eres un Dios misericordioso y bondadoso. Bendice, mi Padre Celestial, a todos los que están viendo, los que van a ver este programa de salud espiritual. También bendícelo, Señor, a todos aquellos que tienen un problema de salud, tienen un problema económico. Bendícelos, Señor. Ayúdales, mi Señor, a resolver su problema, si es familiar, si es con el esposo, si es con los hijos, si es con cualquiera de estas personas que tienen problemas.
Te pido, Señor, te ruego, te suplico, te imploro que tengas misericordia de nosotros porque somos pecadores. Te ruego por aquellas personas enfermas, tú conoces los niños, tú sabes quiénes son. Tú conoces a Luden, tú conoces a Juan Pablo, conoces a Diego, conoces a Cefa, a Milagrito, gracias por curarla. Conoces también a Andresito, Señor. Bendice a su madre, dale fortaleza, Señor. Bendice a todos esos padres de esos niños. También a Juliana, a Isabel, a Nicole. Bendice a los padres, a estos padres de estos niños que tienen problemas de cáncer, como Alex, Emmanuel, Manuel y también a Michael. Ten misericordia de ellos, mi Señor. Te ruego, mi Padre Celestial, por aquellos que tienen cáncer adultos, son Isa, Mario. Te pido también por aquellos que tienen problemas como de cáncer, como María Delfina, María Guevara, María Esperanza, Señor. Ten misericordia de María Esperanza. Te ruego, mi Padre, que tenga misericordia de ella. Ahora, mi Señor, también te suplico por María Delfina. Ayúdale, mi Padre Celestial. Te ruego también por muchas personas que llaman y que quieren pedir oración y a veces a mí se me olvida. Perdóname, Señor, pero sé que tú has escuchado esa oración antes de que venga a mí. Tú las sabes, tú las conoces. Ayúdanos, mi Padre Celestial, guárdanos del enemigo, protégenos, mi Señor. Protege a los que están viendo, a los que van a ver, a los que escuchen y lo van a escuchar en la radio. Ten misericordia de ellos, mi Señor. Te suplico por este programa, por este canal, por las almas que estás llevando a la iglesia, por todos ellos, mi Señor. Todo te lo ruego, te lo suplico, te lo imploro en el santo, santo, santo y bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Vamos a leer, como vamos a hablar de leche. Recuérdense que el programa es algo que nosotros queremos siempre que sepamos, ¿no? Que está en la Biblia muchas cosas. Vamos a leer en Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5 dice, miren lo que dice Hebreos capítulo 5, versículo 11. Del cual tenemos mucho que decir y difícil de describir, por cuanto soy tardos para oír. A veces nos da mucha tristeza saber que nosotros hablamos de la palabra de Dios y la gente como que se queda. No muchos quieren entender, porque si le pedimos al Señor entendemos. Dice, porque debiendo ser ya maestros, hay muchos en la iglesia que se llegan a sentar nada más. El Señor no quiere que te llegues a sentar a una iglesia. El Señor quiere que trabajes para Él. Y que el día que llegues a la iglesia le llegues a dar gracias a Dios por ese trabajo. Le llegues a dar gracias a Dios porque el Señor te tiene con vida y estás trabajando para su obra. Que me perdone mi Señor, porque a veces yo digo, queremos miembros en la iglesia, pero que le trabajen al Señor. No miembros que lleguen a sentarse y a estar dormidos. No que no estén escuchando la prédica. No es que estén dormidos en la iglesia, aunque algunos se llegan a dormir. Pero no es eso. Estar dormido es no trabajarle al Señor. Yo pido siempre a mi Señor, todo el que se acerque a la iglesia, que llegue para trabajarle a Él. Y dice, porque debiendo ser ya maestros por causa del tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales
que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Vamos a hablar de la leche, pues. Queríamos sacar un versículo. La leche que Pablo está hablando ahí es cuando a nosotros nos dan de mamar. Nos están dando esa lechita de la madre, que es la mejor leche y el mejor alimento que recibimos en los primeros 6 meses. Eso es lo único que debemos de recibir. Esa leche, no otra. Y Pablo dice que ya les dio esa lechita, los agarró, los crió, los educó, les dio esa lechita, pero dice que siguen ahí sentados en la iglesia. Ahí llegan a sentarse. Ya deben de ser maestros, porque deben de andar predicando la palabra del Señor. Y se llegan a sentar, a estar ahí sentaditos, solo para que digan que son miembros de la iglesia y que guardan el sábado. Hermano, guardar el sábado no te salva. Eso no te va a salvar. Solo guardar el sábado no te va a salvar. Nosotros guardamos el sábado porque es una obediencia, por amor a aquel que nos vino a salvar a nosotros. Por eso guardamos el sábado. Y porque es una delicia, es un gozo saber que durante la semana hicimos el trabajo del Señor y el sábado llegamos a reposar y a gozarnos de la palabra y a recargar las baterías con esa palabra para volver a salir a dar esa palabra que escuchamos. Eso es lo que quiere mi Señor. No que lleguen como recién nacidos a escuchar la palabra de nuevo y no sirve para nada ese alimento. Se quedan ahí como un niño recién nacido, que no lo podemos destetar. Y todos ustedes, hermanos, que se llegan a sentar a una banca, a una iglesia, piense lo que está haciendo. Hay tanto trabajo para hacer al Señor. Usted no puede predicar, usted no puede dar un estudio bíblico, pero puede dar una revista y puede decir, aquel señor o aquel hermano o aquel pastor te puede dar un estudio acerca de esto. Y usted hizo la obra del Señor con cada persona que se le acerca. Me llaman loco, porque yo al que se me acerca le hablo de la palabra del Señor. Y a veces muchos me consultan y son médicos y les hablo de la palabra del Señor. Entonces por eso dicen, el doctor ya está loco, ya está viejito, ya está chuchando, porque ya solo de Dios habla. Pero eso, lo que dice Pablo, que tenemos que ser personas adultas. Y todo el que participa de la leche es inhábil en la palabra de la justicia, porque es niño. Mas el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Hermano, la sierva del Señor te recomienda la mejor manera de aprenderte la palabra de Dios es dándola a conocer. Tú das a conocer un versículo, no se te va a olvidar nunca. Experiencia propia. Das a conocer un versículo, no se te olvida nunca. Tal vez un día haga un programa acerca de mi conversión y acerca de cómo el Señor me llevó hasta este lugar y cómo el Señor me ha llevado a dar la palabra del Señor. Porque eso es lo que todos debemos de hacer, no quedarnos sentados. Hay mucho trabajo. La iglesia es un edificio y ese edificio tiene cemento, tiene hierro, tiene bloques, tiene piedras, tiene madera para el techo, tiene perlines, tiene zinc, tiene pintura, tiene ventanas, tiene vidrio. El edificio que somos todos nosotros tenemos que calzar en cada una de esas cosas. ¿Quién le da mantenimiento y quién le da vida a ese edificio? Cristo Jesús, a través de su palabra. Pero si nosotros no
hacemos nada, porque ese edificio se construya bien, el Señor realmente no va a estar con nosotros. Hermano, salga con el pensamiento, con Cristo en su corazón, para que Cristo le dé la fortaleza de por lo menos leer un versículo, o por lo menos dar una revista, o por lo menos dar una invitación que vaya a la iglesia, a oír la palabra del Señor. Pero ya usted de ahí dejó de ser un recién nacido, ya dejó de ser destetado, ya dejó de ser una persona que le está, ya no está ahí dormido. La mayoría de las iglesias están dormidas. No estemos dormidos nosotros, hermanos. Trabajémosle al Señor. Voy a terminar de concluir el programa del huevo y vamos a iniciar el programa del queso. Acuérdense que estamos comentando, porque por eso estoy hablando de todo esto, ¿no? Porque estamos comentando el libro Consejos sobre el régimen alimenticio, lo llevamos por capítulo poquito a poco. Y ahí les damos acerca de la palabra, qué es lo que dice la ciencia, qué es lo que dice la sierva del Señor. La sierva del Señor es una profeta, porque eso nos sirve a todos, adventistas y no adventistas. El mensaje profético no es solo para una iglesia. Ojo, hermanos, con eso. Si usted dice, yo tengo un profeta en mi iglesia y eso no le sirve a la humanidad, eso no es profético. Hay que ver de dónde viene. El mensaje profético le va a servir a toda la humanidad. A toda. Nadie se queda exento del mensaje profético. Si no, ese mensaje no es profético. Por eso nos da pena a nosotros los adventistas que teniendo un mensaje tan lindo, nos hayamos quedado tan cortos en la banca, sentados ahí bebiendo siempre la lechita del pastor, lo que dice el pastor nada más, ya. Tenemos que ser personas que demos el mensaje, para que no nos quedemos ahí como bebé, recién nacido, que todos los días, o todos los sábados que lleguemos, o los miércoles, los viernes que se abre la iglesia, nos estén cambiando el pañal. Debemos de salir de eso. Debemos de salir y comenzar a volar en el Señor Jesucristo para llevar el mensaje a otro. Entonces comentamos este libro de Consejos sobre el régimen alimenticio. Dice la sierva del Señor en la página 631, si bien se han dado advertencias con relación a los peligros de enfermedades que derivan de la mantequilla y al mal que ocasiona el uso copioso de huevos por parte de las criaturas, no debe de considerarse como violación de nuestros principios el consumo proveniente de huevos de gallina. Huevos de gallina, dice ella, bien cuidados y convenientemente alimentados. Eso lo dijo ella en 1909. ¿Ustedes creen que existían las granjas que ahorita están produciendo grandes cantidades de aves de corral? ¿Ustedes creen que la sierva del Señor sabía acerca de eso? Que el peligro que traía el conocer eso. Porque miren qué lindo esto. Miren qué lindo esto. Para esos años que estaba la sierva del Señor, no se sabía mucho acerca del colesterol y los triglicéridos. Se había descubierto el colesterol para allá para el año 1769. Ya para ese año, pues, ya se había descubierto lo del colesterol, ¿verdad?
pero no se sabía a ciencia cierta en qué iba a afectar esto. No se sabía, ¿verdad? Pero ya para el año, miren qué interesante. Miren qué interesante, que esto es nuevo. Lo del colesterol es nuevo. Se descubrió en esa época, pero no se sabía qué era. Dice, la estructura molecular del colesterol fue descubierta por Heinrich en 1877, 1957 vivió ese señor, por lo cual recibió el Premio Nobel de Química en 1927 y demostró que la placa de ateroma o una placa ateromatosa en la arteria aorta contenía cristales de colesterol y por ello recibió el Premio Nobel de Química en 1928. Más adelante se otorgó el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1964 a un señor ahí que demostró que el acetato es el precursor de la síntesis de colesterol. El mavalonato ocupa un lugar especial en la cadena enzimática porque cuando se impide experimentalmente su formación mediante unas enzimas, no progresa más allá la síntesis de colesterol y por ello se le otorgó el Premio Nobel en Química en 1975. Estamos hablando del siglo pasado. Ahora, otra investigación fundamental fue el descubrimiento del receptor celular hepático para el acoplamiento de la lipoproteína de baja densidad, por lo cual determina el proceso clave en el metabolismo del colesterol. Recibieron el Premio Nobel de Medicina en 1985, ya más nuevo, ya yo era médico en esa época. Entonces, esto del colesterol, esto de los huevos, no crean que la sierva del Señor, cuando dice uso copioso del huevo, y cuando ella dice gallinas bien cuidadas y bien alimentadas, porque si le das del producto que venden industrialmente, tu gallinita no va a producir huevos sanos. Ahora, el uso copioso de huevo, ¿qué te puede llevar? Un aumento del colesterol, un aumento de los triglicéridos y un aumento específicamente de la lipoproteína de baja densidad que fue descubierta específicamente en el año 1985. 1985, hermano, 36 años hace ya que fue descubierto eso. Y nosotros, pues, como iglesia ya estábamos hablando de esto. Bueno, el Señor te manda a decir, no con lujo de detalle. Él te dice, no comas eso así por obediencia. Y te lo dice, no lo comas por obediencia. Pero no te lo dice en detalle. Bueno, la ciencia se encarga de decir eso, pero mi Señor lo sabe desde antes. Y por eso te manda a decir, no comas tanto eso. Entonces, los huevos, dice ella, tienen ciertas cosas tienen ciertos principios que obran eficazmente contra determinados venenos. Es cierto, yo no les voy a decir que no. El problema es cómo se están produciendo los huevos actualmente. Y es ahí el detalle de todo esto. Dice la sierva también que la obra que nos hemos esforzado por levantar sólidamente se confunde con la extravagancia que Dios no ha ordenado. Y las energías de la iglesia se ven estorbadas. Pero Dios intervendrá para contrarrestar los resultados de ideas muy extremistas. El propósito del Evangelio es
reconciliar a la raza pecaminosa. Debe llevar a pobres y ricos a los pies de Jesús. Hermanos, con este mensaje que nosotros tenemos, es un mensaje para que todo el mundo esté libre de enfermedades. Pero nosotros no lo queremos llevar ni nosotros los adventistas. Eso da mucha tristeza. Ese mensaje que la sierva del Señor te dice, bueno, a la gente del campo, yo le digo, si no tenés que comer y tenés tu huevito, que comen montecito, que comen trigo del campo, que comen su maíz del campo, esa gallinita, usted se puede comer ese huevo. Pero llegará el tiempo cuando tal vez tengamos que dejar algunos de los alimentos que usamos ahora, dice la sierva del Señor, como la leche, la crema y los huevos. Y ese tiempo llegó. Yo le digo a los hermanos, si usted cría su gallinita así, pues téngala. Pero si usted compra huevo industrial, yo le digo, no se lo coma. Pero no nos creemos dificultad, dice la sierva del Señor, por restricciones prematuras y exageradas. Eso era ya por 1900. Pero ella decía eso, pero iba a llegar el momento. Llegó ese momento cuando ayer un hermano nos decía que aquí en Nicaragua, dice que las vacas se murieron en un lugar, no voy a decir dónde, porque ni en las noticias salió, daban vuelta y vuelta y vuelta y caían muertas. Hermano, la enfermedad de las vacas locas, le digo. ¿Y qué hicieron con esa carne? La destazaron y se la llevaron. Tenemos tantas enfermedades tan raras, hermano, tan raras, que por eso la sierva del Señor te dijo, hasta la leche y los huevos van a ser descartados de nuestra dieta. Llegó ese momento, llegó ese momento que estos productos deben de ser descartados si son de ese origen. Ahí concluimos con lo de los huevos. Vamos ahora a hablar del queso. El queso. Dice la sierva del Señor, inadecuado como alimento. El queso, dice, nunca debe introducirse en el estómago. La mantequilla, dice ella, es menos nociva cuando se la come con pan asentado que cuando se la emplea para cocinar. Pero por regla general es mejor abstenerse de ella. El queso merece aún más objeciones. Es absolutamente impropio como alimento. Hermanitos, qué terrible esto ahora. El sábado pasado estuve con unos hermanos en Managua que nos pidieron, me dio gusto, que nos pidieron que diéramos una charla sobre colorantes, conservantes. Se las dimos a una iglesia adventista. Tuvimos pocos, pero yo sé que si vamos otra vez, vamos a estar más porque eso se riega como pólvora. Pero los que estuvieron allí, que éramos como 10, a todos estaban inquietos sobre eso y comenzaron a preguntar y a preguntar. Y salió ahí lo del queso. ¿Qué le agrega? ¿Qué preservantes y qué cosas o sustancias químicas le agregan al queso para que se pueda conservar bien? Y en Nicaragua, les voy a contar algo feo de mi país, por eso yo ni como queso. En Nicaragua le agregan formalina y la formalina es cancerígena. Por eso el queso, hermanos, es de dudosa reputación aquí en nuestro país. Sé que hay muchos controles de calidad ya y le damos gracias a Dios por eso, que el gobierno está ejerciendo mucho control de calidad en eso, pero se pasa. Porque hay mucha gente que hace los quesos y no pasan por los controles de calidad. Entonces, dice que el queso, la sierva del Señor, es
absolutamente impropio como alimento. Más aún, dice la sierva del Señor, de una madre pone una mesa que es una trampa para su familia. Carne, mantequilla, queso, pasteles recargados, alimentos con especias y condimentos son consumidos con liberalidad tanto por viejos como por jóvenes. Estas cosas hacen su obra para perturbar el estómago, excitar los nervios, debilitar el intelecto. Todo eso tiene que ver ahora con las sustancias que llevan estas cosas. Los órganos productores de sangre no pueden convertir tales cosas en buena sangre. La grasa cocinada en los alimentos la hace difícil de digerir. El efecto del queso es perjudicial. Yo, hermano, les digo, esta señora estaba muy adelantada en todo lo que ella estaba diciendo, ¿verdad? Ella nos dice que evitemos el queso. Miren lo que dice la ciencia. Un doctor ahí dice, el queso en toda su forma favorece el sobrepeso, aumenta el colesterol, eleva la presión. ¿Por qué? Lleva mucha sal. Te puede predisponer a diabetes y favorece enfermedades autoinmunes. Y por si fuera poco, digerirse libera casomorfinas, una sustancia química que provoca una fuerte adicción. Ojo, la proteína también del queso y lo que lleva el queso se transforma en sustancias que te dan migraña. Entonces tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado con esto del queso. El queso te da migraña también. Ya, entonces tenés que tener cuidado con la migraña. La sierva del Señor nos está advirtiendo muchas cosas que ahora están afectadas. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en eso. Porque ahora que conocemos la ciencia y sabemos de eso, y ahora ya lo sabemos, qué provoca desde el punto de vista bioquímico en nuestro cuerpo. Sé que muchos productos te van a dar migraña, como el chocolate. Sabemos que aquellos que beben vino, cerveza, les va a dar migraña si beben. El pescado también les puede dar migraña. Pero, ¿por qué surge esto de la migraña? Porque el queso lleva ciertas sustancias químicas que hacen que tus arterias se dilaten y se inflamen. Y esto te provoca dolor de cabeza. Y estos productos los lleva el queso, como son las aminas biógenas. El efecto inflamatorio que provoca afecta a las personas con tendencia a dolores de cabeza intensos y migraña. Y puede empezarles una crisis. Estas aminas biógenas, como la histamina, la tiramina, la dopamina, la serotonina, se encuentran en concentraciones importantes en los quesos. Y ya les dije también, el chocolate, el vino, bueno, ese a usted si te parece migraña y usted le quiere echar de eso, pues
pescado también. Usted le quiere echar de eso y a veces es cosa suya. Pero este efecto tóxico de la histamina, la sierva del Señor ni sabía que el queso llevaba histamina. Se potencia también por otras aminas, ¿verdad? Que dice aminas biógenas que lleva el queso. Si ustedes creen, hermanos, que la sierva del Señor sabía esto, probablemente no, porque ni la ciencia nosotros no la conocíamos. Ahora sabemos muchas cosas y porque ella nos estaba advirtiendo, no comamos queso. No comamos queso. Pero somos muy dados a comer queso. Aquellos que quieran comer queso sano, visiten a nuestros hermanos la Casa del Pan Integral aquí en Nicaragua, en Masaya. Ellos hacen un queso que va fortificado con vitamina B12. Visítelo. Ok, generalmente, dice la sierva del Señor, se permite que los niños coman carne, especies, mantequilla, queso, cerdo, pasteles, recargados y condimentos. También se les permite comer regularmente y entre horas alimentos perjudiciales. Estas cosas hacen su obra para perturbar el estómago, excitar los nervios a una acción antinatural y debilitar el intelecto. Los padres no se dan cuenta. Miren qué linda la sierva del Señor lo que nos dice. Los padres no se dan cuenta que están sembrando la semilla que producirá enfermedad y muerte. Gracias a la sierva del Señor le estaba diciendo que una profeta o un profeta tiene que cumplir ciertos requisitos y se los voy a leer. Yo sé que muchos hermanos que no son adventistas nos miran y es importante saber cuáles son los requisitos de un profeta. Entonces nosotros tenemos que saber cuáles son los requisitos que debe de cumplir un profeta. Ya se los voy a sacar. Miren lo que dice la palabra del Señor. No es mía, es la palabra del Señor, hermano. Yo no hablo mis palabras aquí. Yo soy un pecador igual que usted, hermano, que pido todos los días y a cada momento que el Señor me libre de mis pecados y que no peque. Pues eso es lo que trato cada segundo. Estar en mi mente, que mi Señor esté en mi mente para no pecar. Pero esa es mi lucha, ¿no? Trato de estar con el Señor, pero yo no hablo mis palabras, son las palabras de la Biblia, la palabra de Dios. Dice en el capítulo 13 de Deuteronomio, cuando se levantare en medio de ti profeta, o soñador de sueño, y te diere señal o prodigio, y se cumpliere la señal o prodigio que él te dijo, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos, que no conociste, y sirvámosles, no darás oídos a la palabra del tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os prueba, Jehová os prueba, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. ¿Quién dijo eso? Mi Señor Jesucristo en Mateo capítulo 22. Ya se los voy a leer también. Dice, miren lo que les voy a leer en el Nuevo Testamento. Y dice, si amáis a Jehová, vuestro Dios, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Miren lo que dice ese versículo de Deuteronomio 13, versículo 3. Ahora dice, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, y a él temeréis, guardaréis sus mandamientos, y escucharéis su voz, y a él serviréis, y a él seguiréis. Y el tal profeta o soñador de sueño ha de ser muerto, por cuanto habló para alejarlos de Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de siervo. Y te
y echarte del camino por el que Jehová Dios, tu Dios, te mandó que anduviera. Así quitarás el mal de en medio de ti. ¿Cómo debe de ser un profeta? Un profeta debe de ser aquel que guarda los mandamientos de Dios. Así dice aquí. Y Jehová vuestro Dios dice, no haréis oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueño, porque Jehová vuestro Dios os prueba para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Ahora les voy a leer dónde sale eso. ¿Por qué? Porque miren, la sierva del Señor probablemente ya no sabía todos los componentes del queso, todo lo que llevaba el queso, pero este mensaje es para la humanidad, porque le sirve al adventista y al no adventista. Le sirve al apostólico, a como le sirve al testigo de Jehová. Uno cree solo en Jehová y el otro cree solo en Jesucristo. Le sirve a mis hermanitos católicos, ¿verdad?, que también creen igual que nosotros en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Les sirve a mucha gente que creen en lo mismo que es Jesucristo. Así que a todos nos sirve. Así que la sierva del Señor guardaba el sábado. Uno de los mandamientos que la mayoría de la gente no guarda. Dice en Mateo 22, dice, miren lo que dijo mi Señor. Le preguntan, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Lo mismo que está ya en Deuteronomio capítulo 13, versículo 3, es lo que mi Señor vuelve a repetir aquí, porque Él es el dador de la ley. Él es el que da el juicio. Uno es el dador de la ley y uno es el juez, dice Santiago, capítulo 4, versículo 12. Así dice Santiago. Uno es el dador de la ley y uno es el juez. ¿Quién es? Mi Señor Jesucristo. En Deuteronomio Él lo dio y aquí lo vuelve a repetir ya. Dios con nosotros, Emmanuel. Él lo vuelve a repetir aquí. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces a veces mucha gente dice, ¿te fías? Esos son los dos mandamientos nada más. Pero no leen el versículo 40. De estos dos mandamientos pende toda la ley, la Torá y los profetas y toda la Biblia. De esos dos mandamientos. Por eso Pablo, ¿verdad? Pablo que es alguien muy, admiro yo a Pablo, yo lo admiro. Dice, miren lo que dice Pablo en Romanos capítulo 13, versículo 8. No debas nada a nadie, sino amaos unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. ¿Qué dijo mi Señor Jesucristo? El segundo es dice, amarás al Señor tu prójimo como a ti mismo. Ese es el segundo mandamiento. Pero Pablo dice, de esto depende toda la ley y los profetas, dice mi Señor Jesucristo. Entonces, toda la ley que dice Pablo ahora, miren, ¿qué es lo que dice que es tu prójimo? ¿Por qué? No cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento se resume en esta frase, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. Romanos capítulo 8 en adelante. Todos sabemos que mi Señor habla de la ley y los profetas porque son los mandamientos. Pero la sierva del Señor es profeta porque esto nos sirve a todos. Ahora todos sabemos que el queso nos da migraña. Todos sabemos eso. Entonces, la sierva del Señor cuando hablaba de esto,
nos estaba hablando de algo que nos iba a servir a todos. Ella dice, ya para allá, 1870, se decidió, dice, que en cierto campamento no debía venderse queso a los que estaban en los terrenos. Pero al llegar a ese lugar, halló, para sorpresa, que se había comprado una gran cantidad de queso para venderlo en el almacén. Y otros más pusieron objeción, pero los que estaban a cargo del almacén dijeron que el queso había sido comprado con el consentimiento de un hermano y que ellos no estaban en condición de perder el dinero invertido en el mismo. Preguntaron cuál era el precio del queso y este personaje compró todo lo que tenían. Él había investigado el asunto, estudiado la causa, el efecto, y sabía que algunos alimentos que en general se consideraban sanos eran perjudiciales. ¿Quién era el que había estudiado eso? La sierva del Señor le había dado al doctor Kellogg, que lastimosamente se salió de la obra por dinero, pero así somos los seres humanos, porque este era un hombre que iba adelantado en la ciencia, pero la sierva del Señor era la que le daba todo esto. Con respecto al queso, dice ella, estoy ahora completamente segura de que no hemos comprado ni colocado en nuestra mesa queso durante muchos años. 1875 es eso. Nunca pensamos en hacer del queso un artículo del régimen, y mucho menos un artículo para comprar. Dios dio a nuestros primeros padres el alimento que Él había establecido que la raza humana debía consumir. Era contrario a su plan que se quitara la vida a ningún ser viviente. No había de haber muerte en el Edén. El fruto de los árboles del huerto constituye el alimento exigido por las necesidades del hombre. Dios no dio al hombre permiso para consumir alimentos animales hasta después del diluvio. Todo aquello a base de lo cual el hombre pudiera subsistir había sido destruido. Y por lo tanto el Señor, a causa de la necesidad humana, dio a Noé permiso para comer de los animales limpios que había llevado consigo en el arca. Pero el alimento animal no era el artículo de consumo más saludable para la gente. Vamos a terminar ahí, hermano. Esto es muy interesante cuando nosotros vemos en la Biblia lo que dice la sierva del Señor, lo que dice y lo que dice la ciencia actualmente. Cuando ya se ha descubierto todo bioquímicamente, el hombre está llegando a muchas cosas más adelante, pero que la sierva es profeta para toda la humanidad. Por eso decimos que es profeta, por lo que ella descubre. Gracias, mis hermanitos. Gracias a Dios por este sábado. Solo unas palabras de despedida. Amante Creador, gracias por este programa. Bendice a todos mis hermanos que guardaron el sábado, a los que están guardando el sábado. Y gracias, mi Señor, por todas las bendiciones que nos das. En el nombre precioso y sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, hermano. Nos vemos el próximo sábado. Nos escuchamos el próximo sábado con ustedes. Dios me les guarde y terminen de guardar su sábado con gran felicidad. Olam 7, Televisión Internacional, presentó su programa Salud Espiritual, dirigido por el hermano Francisco Rodríguez e invitados. Programa que te ayudará a mantener una buena comunicación con Dios. Dominio propio. Matrimonios felices. E hijos obedientes. Olam 7 Internacional
sanando, educando y reconciliando.